Buenas noches hermanos, sean todos bienvenidos, como les acaban de dar la bienvenida. Mi nombre es José Macías. Sean todos bienvenidos, Casa de Oración Fresno, Casa de Dios, casa de usted también, ¿verdad? Les damos la bienvenida a todos hermanos otra vez, los que nos están viendo por diferentes plataformas pues los que no han podido venir los extrañamos, hermanos. Estaba pensando ahorita que nosotros sabemos dónde se sienta más o menos cada quien. Y pues miramos esos asientos vacíos y nos extrañamos, hermanos. Hagan lo posible por venir. Si están pasando por algo, pues orando por ustedes, ¿verdad? Orando por ustedes y por los que están también encerrados en la cárcel también, hermanos. Y los que están en hospitales también. Pues sigamos orando por ustedes, hermanos. Pero por favor, los que no han venido, pues sale tarde de trabajar o algo, pues hagan lo posible, porque si se extrañan, hermanos, sabemos dónde más o menos se sientan, ¿verdad? Sabemos sus lugares. Déjame acomodo el micrófono, que no quiere, pero parece que ya. Bueno, hermanos, es como acabamos de mencionar, sean todos bienvenidos otra vez. Y mi nombre otra vez, José Macías. Me gustaría darles poquito recuerden que la serie que está llevando el pastor se llama Hablemos del Pecado, ¿verdad? Esa es la serie que se ha estado llevando los jueves y los miércoles, Hablemos del Pecado. Antes de entrar al tema, me gustaría darles algo sobre lo que es el pecado. Dios me puso en mi corazón que diera un poquito de explicación lo que es el pecado. En el hebreo y en el griego el pecado es errar al blanco. Errar al blanco es como los que tiran tiro al arco, ¿verdad? Que tiran tiro a tiro. El blanco está ahí puesto y cuando ellos van a tirar, cuando alguien va a tirar una flecha, un dardo o algo, se enfocan en lo que es el blanco, ¿verdad? Y ese es el pecado. El pecado es errar al blanco, que no se pone la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, que están errando, se está errando, no se erra a lo que es el blanco, porque ellos, cuando alguien está en una competencia, lo que ellos hacen es, pues si alguien hace una competencia, pues miran lo que es el blanco y ponen su mirada derechitamente allá ese blanco, directamente. No voltean para ningún otro lado, si haya ruidos, lo que haya, ellos ponen su mirada. Eso es el pecado, errar el blanco. Errar el blanco, ¿verdad? Es blanco, ¿verdad? Como blanco, errar el blanco. Y de ahí surgen diferentes palabras que viene errante. Errante quiere decir es alguien que anda de un lado a otro, que no tiene una estancia fija, ¿verdad? Y también de ahí surge el vagabundo, perdido o errando, ¿verdad? Alguien que anda errando, que no tiene un lugar fijo, porque no tiene algo fijo, él no está fijo en algo. Entonces ese es, quería explicarles un poquito, como el pastor está llevando el pecado, ¿verdad? Hablemos del pecado. Muchos, quién sabe, pues todos sabemos, ¿verdad? ¿Quién se acuerda que todos estábamos errando al blanco? ¿Verdad? Nosotros estábamos errando porque el pecado se concentran en el pecado y no los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces anda uno errando, ya el pecado para acá, el pecado para acá, anda errando, ¿verdad? Anda de un lado a otro. Y Dios me puso en mi corazón que le explicara un poquito. Y en Primera de Corintios, los voy a leer yo, ahorita se los leo aquí, dice errar al tiro al blanco. En Primera de Corintios 6, del 9 al 10, se los voy a leer, hermanos, dice: ¿No sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. Dice, no erréis. O sea, no erres, no erréis, no estás errando, no estás puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Como también pueden leer en Hebreos 12, del 1 al 2, puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer el 1, Hebreos 12, 1, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube testigo, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el 2, lo voy a leer hasta el 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, como el que hace el tiro al blanco. El que hace el tiro al blanco pone los ojos en donde quiere pegar su dardo o su tiro de flecha, ahí derechito en el blanco, sin distraerse a los otros colores ni nada o para otros lados. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo también, hermanos. Dice, lo retomo otra vez, dice el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en ese gran hombre que es nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, hermanos. Entonces, se está llevando esta serie, como la está llevando el pastor, que hablemos del pecado. Está muy interesante, hermanos, porque está hablando, va a ir pecado por pecado y se va a ir extrayendo ese néctar de la palabra de Dios. Eso rico de la palabra de Dios que habla sobre el pecado. Eso es lo que se está extrayendo, aunque toda la palabra es néctar, ¿verdad? Es el néctar, toda la palabra es la miel, toda la palabra, ¿verdad? Y se está extrayendo todo lo que es el pecado, como el pastor, el que habló la otra vez del pecado de Jonás, la desobediencia. La pastora ayer también habló en inglés, ¿verdad? También lo hizo. Y ahora el mensaje de hoy el tema de hoy es el pecado del favoritismo. Pecado del favoritismo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, mi Señor, te pido, Padre Santo, que tú seas el que hables, Padre Santo, y que tú siempre, Padre Santo, me respaldes, Padre Santo, como lo has hecho, Padre Santo. Te pido que me uses, Padre Santo, y que quites todo estorbo que haya en los pensamientos, Padre Santo, en los pensamientos que el diablo a diario quiere acechar a uno, Padre Santo. Nos quiere mover siempre, Padre Santo, de ese blanco que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre Santo, que los hermanos que están aquí, los que están viendo por cualquier plataforma, Padre Santo, que tengan también un pensamiento libre, Padre Santo, que no haya estorbo en ellos, Padre Santo, para que tu palabra, Padre Santo, caiga en tierra fértil, Padre Santo, y dé frutos, Padre Santo, y tengamos una mejor perspectiva, Padre Santo, de lo que es el pecado, como tú nos lo has dicho en tu palabra, Padre Santo, y nos lo vas enseñando poco a poco. Cada día nos lo vas a ir mostrando, Padre Santo, conforme van a ir pasando estos mensajes que tú solamente lo das, Padre Santo, porque la palabra pertenece a ti y a nadie más, Padre Santo. Tú eres el que nos usas como vasos frágiles, Padre Santo. Pidemos todo, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Sí. Entonces, el tema de hoy, hermanos, es el pecado del favoritismo, hermanos. El pecado del favoritismo es tener favoritos. Vamos a ponerlo bien fácil y rápido. El tiempo se nos va a ir pronto, no se preocupen, hermanos, nos vamos en unas 2 horas más o menos. ¿Quién le gustaría quedarse 2 horas? ¿Nos quedamos 2 horas? Amén. Nomás el pastor y yo nos quedamos. ¿Verdad, pastor? Tomamos cafecito y con cafecito. Bueno, no se crean, hermanos. No va a durar 2 horas, va a ser menos. El favoritismo. El favoritismo es tener favoritos. Hay muchos favoritismos, muchas índoles, hermanos. Santiago nos lo pone en 2, del 1 al 13, si gustan buscarlo. Les doy tantito tiempo. Santiago 2, del 1 al 13. Santiago expuso sobre el favoritismo. El favoritismo sobre las sinagogas. En aquellos tiempos había mucho favoritismo. Incluso tenían favoritos, ¿verdad? Sobre lo que eran los judíos y lo que eran los gentiles. Estaba divididos. Pero Pablo, en uno de sus encarcelamientos, fue cuando les dijo
mandó esta carta diciendo, no, eso ya se acabó. Eso se acabó por nuestro Señor Jesucristo. Aquí también Santiago lo expone así, también Pablo lo expuso, también lo vamos a ver, ¿verdad? Al rato lo vamos a ver. El Pablo que lo expuso, vamos a verlo en otros versículos, pero en este caso es Santiago que lo está exponiendo. Favoritismo es un pecado. Es un pecado el tener favoritos, hermanos. Muchos quizá no lo sabían, o quizá no lo han sabido, o quizá ellos lo sabían, pero se sigue haciendo. Pero el favoritismo es un pecado. Es un pecado, es algo que va contra Dios. Recuerden que la serie se llama Hablemos del pecado. Entonces el favoritismo es un pecado. En en Santiago 2, del 1 al 3, en el 1 dice, hermanos míos. Vamos a poner mucha atención en este versículo, hermano, el número 1. Vamos a extraer una palabra muy importante donde Santiago la menciona con gran fuerza y con gran autoridad sobre Dios. Es Santiago los pone con mucha fuerza, dándole toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, plena, la gloria plena. Vamos a ponerle atención en este versículo, hermanos, porque hay una palabra abajo donde vamos a encontrar algo, donde comenzando desde el 1, Santiago está dando la gloria al Rey. Dando la gloria al Rey. Y vamos a encontrar una palabra abajo también donde yo les voy a indicar. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso, fíjense, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. ¿Qué es? Es la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Noten bien, glorioso. Se le está dando toda la gloria, todo el poder a nuestro Señor Jesucristo. Se le está dando la majestad al Rey. Dice, hermanos míos, lo vuelvo a retomar, que vuestra fe, que tenemos nosotros esa fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hemos encontrado otros versículos que dice en nuestro Señor Jesucristo o en el Señor Jesucristo. Pero fíjese cómo les pone Santiago. Dice, en nuestro glorioso Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Está comenzando a hablar sobre el favoritismo de las personas, lo que va a exponer nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, lo que va a exponer más para abajo de Santiago hasta el 13. Lo que va a exponer para abajo comienza con glorioso, con nuestro glorioso, con la fe en nuestro glorioso. Comienza con algo fuerte. Y seguimos leyendo, hermanos. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice el 3, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, le dices, siéntate tú aquí, en buen lugar. Y dices al pobre, estate tú ahí de pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Recuerden que está entrando a lo que es el Rey, nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dice después. Está entrando, vamos entrando. Dice el 4, no hacéis, dice el 4, dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amaos oír. No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Volvemos a retomar en el 4, dice, no hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Por qué con malos pensamientos? A ser jueces con malos pensamientos, hermanos, porque muchas veces nosotros nos fijamos en la forma de vestir de la persona. Nos fijamos en cómo se viste, cómo viene vestido, cómo es.
Y empiezan a juzgar en sus corazones, se empieza a tener otros pensamientos de esas personas, que si está vestido es diferente que el otro, pero solamente nuestro Padre Dios conoce el corazón, nosotros no. Por eso dice, se empiezan a ser jueces se empiezan a juzgar, se empieza a juzgar a las personas por las formas de vestir. Se está haciendo un favoritismo hacia el rico, al que viene más cambiado o al que viene menos cambiado. Ese es un favoritismo. Ese es un favoritismo que no debe de existir en ningún lado, hermanos, en ninguna, menos una congregación. No se debe de juzgar porque estás cavilando en tus pensamientos, estás juzgando, ya te estás convirtiendo en un juez en tus pensamientos. Dice el 6, pero vosotros habéis enfrentado al pobre, no os oprime el rico y no son ellos mismos que os arrastra a los tribunales. Dice el 7, no blasfeman ellos al buen hombre que fue invocado sobre nosotros. Dice el 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo, a ti mismo, bien hacéis. Fíjense cómo dice, si en verdad cumplís la ley real. Recuerdan que Santiago se refirió a nuestro Señor Jesucristo glorioso, el Rey. La ley, si en verdad cumples la ley real, una ley real viene de un rey. ¿Y quién es el rey? Nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Esa ley viene de Él. Esa ley viene de un rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a tú mismo, entonces debe de ser parejos para todos. No debe de haber un favoritismo en nadie, hermanos. En nadie debe haber favoritismo, en ninguna índole, en nadie, sea en la familia, sea en los hijos, sea en los nietos, sea en los amigos, sea nosotros como cristianos. No tenemos que tener un favoritismo, hermanos. Nada. De las congregaciones tampoco tenemos que tener favoritismos. Tenemos que verlos como hermanos, como nosotros al mismo prójimo tenemos que amarlos a sí mismo, porque esa ley viene del Rey. Esa ley viene del Rey, es una ley real. Es una ley real que viene del Rey. El Rey de Reyes, señores, señores, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Rey. Esa es una ley que viene de un Rey. Y tenemos que cumplirla. Tenemos que someternos a esa ley. Es una ley real. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. No tiene que haber nada de favoritismo en ninguna índole. En ninguna índole tiene que haber favoritismo, hermanos. El favoritismo es un pecado. Y nosotros no tenemos que estar pecando. Nosotros no tenemos que errar el blanco. No tenemos que tener puestos los ojos en el blanco, nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que pecar. Ese es un pecado, el favoritismo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y se me quedé en la real. Dice, no hacéis distinciones, no blasfeman. Perdón, le moví aquí, hermanos, pero ahorita le sigo. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis excepción de personas, ¿qué cometes? Pecado. ¿Qué es excepción de personas? Todos sabemos lo que es excepción de personas. Escoger personas. Eso es. Yo, pues es bueno y todo. También acá se empieza a hacer un favoritismo. Y el favoritismo es un pecado contra Dios. Dios no tuvo favoritos, ahorita vamos a ver. Dios no hubo favoritos para Él. Y no hay incluso favoritos, hermanos. No hay favoritos. Dice, porque el que dijo, no cometeráis adulterio. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas,
Ya te has hecho transgresión de la ley. Entonces el favoritismo no tiene que ser transgredido de la ley. ¿Por qué? Porque es pecado. Por eso no tiene que haber favoritismos. Si existe algún favor en una índole de algo, se tiene que quitar ese favoritismo, porque no debe de haber favoritismo. Recuerden que el favoritismo incluso conduce a personas a hacer cosas que no deben de hacer. Por lo mismo, por eso es un pecado, ¿verdad? Dice el 12, así hablar y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice el 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quiénes somos nosotros para hacer excepción de personas si Dios no lo hace y no lo hizo, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ustedes creen que Dios hubiera pecado en hacer menos a unos y a otros? No, porque Dios no se revuelve con el pecado. Dios no se revuelve con el pecado. Él no hizo excepción de personas. En Hechos 10:34 al 36, les doy tiempo que lo busquen, hermanos. En Hechos 10:34 al 36, dice el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos. Es lo que está diciendo aquí Pedro. Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, hermanos. Todos somos iguales. Dice el 35. Sino que toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dice el 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de algunos. De todos. Este es el Señor de todos. De todos, hermanos. De toda raza, de toda índole. De todos es el Señor de ellos. Él no hace excepción de personas. Lo que pasa es que unos no quieren venir a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa. Pero las puertas siguen abiertas para los que quieran venir a nuestro Señor Jesucristo y quieran aceptarlo como único y salvador, porque Él murió en la cruz por nosotros, por el perdón de pecados. Eso es lo que pasa. Que erran al blanco. Tienen los ojos puestos en el pecado, puestos en errar el blanco. No tienen los ojos puestos en el tiro al blanco. Los tienen puestos para los otros lados, para acá, para allá, menos al tiro blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que dijimos que pecado quiere decir errar. Estás errando. Muchos están errando ahorita. ¿Por qué? Porque tienen los puestos ojos en otros lados, menos en nuestro Señor Jesucristo. Están errando. Y tienen favoritos. ¿Qué es el favorito de ellos? El pecado. ¿Qué es el favorito de ellos? Alguien o algo. En lugar de que sigan a nuestro Señor Jesucristo o que vengan al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Deuteronomio 10, 17, 19, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni toma cohechos. Fíjense, el Dios que no hace excepción de personas. ¿Quién es? Jehová, vuestro Dios. Es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas. Ese solamente es Jehová. Es nuestro Padre. Él es el único que no hace excepción de personas. Aún siendo grande, poderoso, no hace excepción de personas, hermanos. No hace. ¿Por qué la humanidad lo tiene que hacer? ¿Por qué los cristianos tienen que tener favoritismo en alguien? No debe de ser así, hermanos. Tenemos que ver a los demás, a todos, con los ojos iguales. Recuerden que el que conoce el corazón es nuestro Padre. Es el único.
Nosotros no tenemos que tener tener favoritos. En ninguna índole, hermanos, en ningún lado. En ningún lado. Dice el 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dice el 9, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Nuestro Señor Jesucristo rompió todas las divisiones de razas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser una unión entre diferentes razas, entre diferentes ideas que había antes, las ha puesto en un solo blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. A través de Él vamos al Padre. A través de Él vamos al Padre, hermanos. Perdón. A través de Él vamos al Padre. Él todo lo consumó, todo, como lo acabamos de decir, diferentes razas. Hay jóvenes, hay muchachos o ya grandes que andan errando al blanco, que andan en diferentes pecados, pero tienen que venir a nuestro Señor Jesucristo. Tienen que venir a Él, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, todo lo puso junto, todo lo juntó. Y vamos a leerlo ahorita. Lo vamos a leer en Efesios 2 del 14 al 18. Vamos a leerlo. 2, 14 al 18. Dice el 14. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es lo que les decía. En aquellos tiempos, los gentiles a un lado, los judíos al otro lado, y había una separación en medio. Pero nuestro Señor Jesucristo quitó todo eso, juntó gentiles con judíos, juntó raza de diferentes colores con otros colores, juntó latinos con americanos, todos nos ha juntado, hermanos. Todos hemos sido juntados a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay favoritismo, ni en nuestro Señor Jesucristo hubo favoritismo. Dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuáles son las enemistades, hermanos? Había enemistades antes. Sin embargo, venimos a conocer de la palabra de Dios, y es cierto, hermanos, se hacen más amistosos, cambia el carácter de las personas, se cambia el carácter y se empieza a reunir, se empieza a juntar. Antes se decían, pues yo no me junto con él porque es así, yo no me junto con él porque está así, yo no me junto así porque tiene esto, yo no me junto. No, esas amistades ya las quitó nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ya no hay favoritismo. Yo me junto con él porque él es así, yo me junto con él. Ya no hay favoritismo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo vino a quitar esas enemistades. Dice la ley de los mandamientos, retomo el 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Hizo un solo hombre. Hizo uno solo. Siguen leyendo ustedes en sus casitas, por favor. Si gustan, pueden seguir leyendo en Cristo nuestro fundamento. Pueden leerlo en Efesios 2 del 19 al 22. Síganlo para que vean quién es el fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que reconcilió todo. ¿O cuántos han sabido de que nuestro Señor Jesucristo murió por los mexicanos? ¿O nuestro Señor Jesucristo murió por los anglosajones? ¿O nuestro Señor Jesucristo murió por El Salvador? ¿O no, nuestro Señor Jesucristo murió por todo el mundo. Por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Esa es la reconciliación. No hubo favoritos para nuestro Señor Jesucristo. No hubo favoritos para nuestro Padre a través de su Hijo. No hubo favoritos. No tiene que haber favoritos tampoco entre nosotros. No tiene que haber de ninguna índole favoritos. Ese es un pecado. El favoritismo es un pecado. Ese es un pecado. En Juan 17, del 11, ¿recuerda nuestro Señor Jesucristo la oración intercesora que hizo?
La oración en Juan 17, vamos a leer el 11 nomás. Dice el 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Orando nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, a los que me has dado, guardalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Así como el Padre y el Hijo es uno, así quiere que nosotros también seamos uno y no haya divisiones, no haya favoritismos. Así quiere Él también. Nuestro Señor Jesucristo hizo una oración por eso. Él oró por eso. Puede que tengas un pastor favorito. Puede que tengas un predicador favorito. Eso no tiene que existir tampoco, hermanos. ¿Cómo se los pondré? Se tiene que nutrirse de la palabra que se da. No tener pastores favoritos, no tener predicadores favoritos, hermanos. Lo que está haciendo un predicador es dando la palabra de Dios, no buscando un favoritismo. No, eso no debe de existir. Eso no es quizá porque te haga reír, quizá favorito porque grita, quizá favorito porque cuenta chistes, quizá favorito. No debe de existir un favoritismo en nadie. En nadie. Ese es pecado. Ese es un pecado. Es un pecado, hermanos. No debe de existir eso. Tenemos que nutrirnos de la palabra que da el pastor, que da el predicador. No de cómo se miran, no de cómo son. Se tiene que poner a nutrirse de la palabra, porque lo que interesa, lo que nos nutre a nosotros y nos hace seguir adelante es la palabra de Dios. Muchas veces han tenido pastores favoritos, tristemente han caído y se acaban ellos. ¿Por qué? Porque tenían los ojos puestos en Él y no en el mensaje que se estaba dando. Si es un mensaje puro que viene de Dios, nutre, fortalece, reanima el alma. No debe de existir eso, hermanos. Siempre se le debe dar la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo todo. Él es el que hizo todo, hermanos. Dice en 1 Corintios 3:11. Acompáñenme en la 1 Corintios 3, a 1 Corintios 3:11, del 1 al 11, perdón, del 1 al 11. Disculpe, hermano, los números digo muy rápido y a veces los confundo, disculpen. 1 Corintios 3, del 1 al 11 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice el 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Dice el 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, decisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice el 4: porque dicen al uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo. ¿No soy carnales? A mí me gusta el pastor este. A mí me encanta este. ¿Qué va a predicar el pastor? Mejor no voy. Va a ser el pastor. Mejor no me aparezco. Ese sí me gusta. Lo deberían de poner más días. Eso no debe de existir, hermanos. Eso es favoritismo. Estás pecando. Eso es pecado. Ese es pecado, hermanos. Ese es pecado. Lo que pasó aquí con Pablo. Lo que pasó aquí con Pablo. Dice, ¿qué pues? Dice, y Apolo dice, ¿qué pues Pablo? Dice el 5, perdón. Vamos al 5. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso es, hermanos. Él es el que da el crecimiento. Nosotros escuchamos la palabra de Dios a través de los predicadores, a través de los pastores, y el crecimiento, gracias hermano, y el crecimiento lo da Dios. Él es el que da el crecimiento. Él es el que los da. Aquí tenía, hermano, disculpe. Él es el que da el crecimiento. Nosotros no, hermanos. Nosotros somos vasos usados, hermanos. No haya favoritismo, por favor. No se peque en eso, hermanos. Es pecado. El favoritismo es pecado. Eso es pecado. Dice el 7. Así que ni el que planta es algo. ¿Verdad? Qué bonita la palabra de Dios, hermanos. Ni el que riega, sino ¿quién es? Dios que da el crecimiento. Él es toda la gloria y la honra a Él. Recuerden que Santiago se refirió nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo. No se glorió Santiago. Dijo nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra a nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. No a los que dan la palabra. No. Eso no, hermanos. Es nuestro Padre Dios. Es nuestro Señor Jesucristo quien merece la gloria y la honra. Dice el 7. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Dice el 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador de Dios? No le pertenece nada. No le pertenece la palabra de Dios. Es colaborador de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios. Dice el 9. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es, vamos a decirle de esta manera como dijo Santiago, el cual es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él es el fundamento. Él es el fundamento. No favoritismo, es pecado, no favoritismo. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Lo retomo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. No al favoritismo. No al pecado, hermanos. No al favoritismo. Nosotros como servidores de Cristo debemos rasgarnos nuestros corazones. Si notamos que alguien nos está prefiriendo nosotros tenemos que menguar para que nuestro Padre Celestial sea exaltado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que damos mensajes, hermanos, tenemos que poner bien atentos a eso, hermanos. Bien atento a eso. Que no haya un favoritismo. Que nadie se empiece a agarrar a alguien como favoritos. O alguien de la congregación entre hermanos. También tienen que poner atención. Que no haya favoritismo, hermano. Hermano, pongan los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que murió en la cruz por nosotros. Que no exista, tenemos que estar atentos a todo, tanto como congregaciones, también ustedes van afuera, tú sabes mucho, hermano, de la palabra de Dios, me encanta estar junto contigo, por eso sí es bueno, te comparto la palabra de Dios, pero siempre pon los ojos en nuestro Señor Jesucristo. A mí no me tomes como favorito, porque eso es pecado, siempre pon los ojos en Él. Te comparto todo lo que sé de la palabra de Dios, te comparto todo, pero pon los ojos en nuestro Señor Jesucristo. No los pongas en mí. Tenemos que estar atentos.
que no vaya a entrar un favoritismo en nosotros, hermanos. En todos hermanos, que saben de la palabra de Dios y conocen de la palabra de Dios. Que no haya un favoritismo. ¿Por qué? Porque se le está quitando la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros, el que pagó por todos nosotros los pecados. No tiene que haber favoritismos, no tiene que haber favoritos entre unos con otros tampoco. No tiene que haber. Dice en Mateo 5:48, 5:43 al 48. Vamos a leer en Mateo 5:43 al 48. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que los ultrajan y os persiguen. Dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Para todos sale el sol, para todos hace llover. Dios no tiene favoritismos. Nosotros no tenemos que tener favoritismos, hermanos. Dice el 46, porque si amaráis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice el 48, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que ser parejos con todos, hermanos. En la calle, allá va el hermano, déjalo saludo. O allá va él, mi vecino, a él ni le hablo. No, hermanos, eso es favoritismo. Eso es favoritismo. Tenemos que ser parejos con todos, sea como el hermano de la iglesia, sea como el otro hermano de la otra iglesia, sea con el vecino, sea con el primo que nunca quisiste hablarle, pero al otro primo sí. Eso es favoritismo, eso es pecado. No tenemos que hacer eso. No tiene que existir el favoritismo. Dice Mateo 20, en Mateo 20, acompáñenme, Mateo 20, 20 al 27. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué tenía ella? Favoritos, ¿verdad? Que dijo, los otros apóstoles que se queden a los lados y mis hijos que se sienten aquí, acá. Pero nuestro Señor Jesucristo le respondió. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedéis? Lo que pidéis. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, rapidito, ¿verdad? El 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautizo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, que han de haber dicho, ándale, la mamá tiene sus favoritos. Es triste, hermanos, ¿verdad? Tiene sus favoritos. Dice el 25, entonces Jesús llamando dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas? Ellos sí. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ellos sí se pasan los puestos. Ellos sí se pasan
los mejores puestos. Pero dice en el 26, dice, mas entre vosotros no seréis así, que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni nuestro Señor Jesucristo se sintió, ni nuestro Señor Jesucristo tuvo favoritismos. Ni Él tuvo favoritismos, hermanos. Ni Él tuvo ningún favoritismo. Nosotros tenemos que rasgar nuestros corazones, hermanos, cuando sintamos que alguien tiene favoritos. También ustedes, cuando dan la palabra de Dios afuera, si empiezan a sentirse favoritos, tienen que rasgar sus corazones, hermanos. Tienen que rasgar sus corazones y darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles este último, donde es en Hechos 14, del 10 al 15. Se los voy a leer sí, no lo quiero dejar así. Se los quiero leer, hermanos. Dice, dijo a gran voz, levántate. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, dice el 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajos, la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con los muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Dice el 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, dice el 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que nos anunciamos que de esta vanidades os convirtáis. El Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. ¿Quién es Él? Nuestro Padre. No tiene que existir favoritos. Es pecado, hermanos. Es pecado ante los ojos de Dios. Si tienes favoritos, estás transgrediendo la ley y estás pecando. No tiene que haber favoritos, hermano. Santiago, la palabra de Dios, Santiago, no se refiere nada más a unos favoritos, se refiere a todos. Dice que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre, para Él todos fueron iguales. O sea que no hay favoritos, porque es pecado, hermanos. Amén, hermanos. No favoritos. Vamos a nutrirnos de la palabra de Dios y siempre darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay que recordar que Él es el dueño de la palabra. Dice, como dice la alabanza, toda la escritura es inspirada por Dios. Pues es de Él, hermanos. Nosotros estamos muy agradecidos, hermanos, todos. Yo estoy seguro que nuestro Padre nos permite usar su palabra, edificarnos con ella y compartirla, hermanos. Que no haya favoritos. Que sea nuestro Señor Jesucristo el blanco. Que sea nuestro Señor Jesucristo el tiro al blanco. Que sea nuestro Señor Jesucristo el enfoque de todos nosotros. Nadie más. Y que no haya favoritos en ninguna índole, hermanos. Porque el pecado es pecado. Favoritos es pecado. Tener favoritos es pecado, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Si gustan ponerse de pie, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Padre por tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre Santo.
por ser tan bueno como con nosotros, Padre Santo, y ser parejo con nosotros, Padre Santo. Tú no tienes favoritos, Padre Santo. Gracias. Gracias, mi Señor. Pido, Padre Santo, que si existe algún favoritismo en alguien, Padre Santo, que sea quitado, Padre Santo, que Él venga a ti, Padre Santo, y reconozca que está pecando, Padre Santo, a través de tu Hijo amado. Pido, Padre Santo, que mis hermanos que están aquí se vayan con bien a sus casas, Padre Santo, que los acompañes. También por los que no pudieron venir, Padre Santo, te pido por ellos, Padre Santo. Pido por todos los pastores, Padre Santo, congregaciones también, Padre Santo. Pido por las familias de los hermanos también. Los que están pasando por cosas, Padre Santo, también te pidemos por ellos, mi Señor. Todo lo que estén pasando, Padre Santo. Y que esta palabra, Padre Santo, los haga reflexionar que no tienen que tener favoritos, Padre Santo, porque es pecado. Tú lo has dicho en tu palabra. Eso es pecado, Padre Santo. No tiene otro nombre el tener favoritos más que es pecado. Eso es, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. Te adoramos y te alabamos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias, Dios. Amén, Padre Santo. Así como estamos, hermanos, vamos a continuar con nosotros. Gracias, hermanos. Cerrados. Y vamos a decir al Señor: Señor, yo quiero andar como es signo de ti, Señor. Quiero andar en tu palabra, Señor. Queremos servir, Señor, así como tú nos has llamado, Padre, santificándonos, Señor, cada día, quitando, Señor, de nosotros todo peso del pecado, Señor. Vamos a decir: quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti. Conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, y conocerte y saber más de ti. Díselo a Él: quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Queremos conocerte más y más, Señor. No queremos pecar contra ti, Señor. Por eso, Señor, venimos en esta noche para conocerte, Señor, cada día más y más, y despojarnos, Señor, de todo peso de pecado. Vamos a decir: quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, y conocerte y saber más de ti.
agradándote, Señor, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti. díselo a Él, conocerte, Conocerte y saber más de ti. quiero conocerte más, Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella, y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente, y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. vamos a decirle, quiero conocerte, Quiero conocerte más, cada día más y más. cada día, Señor, Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo, que en Cristo seguro yo estoy. que en Cristo, Que en Cristo seguro yo estoy. una vez más, que en Cristo, Que en Cristo seguro yo estoy. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Queremos conocerte, Señor, cada día más y más. Dáselo más fuerte al Señor, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Recuerden que tenemos cafecito atrás, si gustan. Ahí atrásito.